Hoy es un día notable para la UISO y para la comunidad entera, porque estamos iniciando un ciclo de pensadores célebres judíos a través de un rabino por cada comunidad, cada lunes de 4 a 5. Y el propósito de este ciclo es prepararnos espiritualmente para las jornadas espirituales que cada año WISO realiza, y este año será el 21 de septiembre entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Lógicamente que por la grandeza del pensador que nos toca hoy día escuchar, y que bien dijo Yael, es absolutamente extraordinario, Abraham Yoshua Eshel, hemos solicitado al rabino Bloch que introduzca este ciclo, ya que el rabino es vicerrector del Seminario Rabínico Latinoamericano, es un notable licenciado en filosofía y un extraordinario profesor con el cual hemos tenido el honor de estudiar muchos años en el Seminario Rabínico aquí en Santiago de Chile. Justamente que lo dirige también el rabino, y hoy quiero contarles que nos van a inspirar los pensamientos de este filósofo judío que ha marcado la historia contemporánea, y que leerlo y estudiarlo tal vez es el regalo más grande que podríamos tener, porque es un personaje que nos representa, y más aún los valores que él nos inspira, y que es una persona que escribe en prosa, pero que en verdad todo lo que escribe es poético. Entonces, rabino, tenemos la grandeza de tenerlo a usted representando a Abraham Yoshua Eshel. Un millón de gracias, y valoramos mucho, mucho su tremenda preparación para esta clase. Muchas gracias, querida Sima, y a él, Kelly. Para mí es un gusto compartir con todas ustedes. Representar a Heschel es un poquito grande, querida Sima. Ustedes saben que hay un dicho muy interesante entre los que estudiaron con Heschel, que dicen: muchos estudiaron con Heschel, pocos son sus verdaderos alumnos. Yo ni estudié con él, ni puedo decir que soy su discípulo, solo he sido inspirado por su obra, por su acción, y voy a contar algo personal. Cuando yo estudié en el seminario, en los años 80, la teología oficial del seminario era Heschel. ¿Por qué? Porque Heschel fue alumno del rabino Marshall Meir, que fundó el seminario conjuntamente con el rabino Mordechai Ederi, y entonces la teología oficial era Heschel. Y como yo siempre fui un poquito rebelde en mi vida, y además venía de la línea de Mordechai más que de Marshall, Heschel no es que no me gustaba, sino que estaba en contra como adolescente. Yo ingresé en la universidad a los 17 años, entonces todavía cuando ingresé en el seminario era muy adolescente, y Heschel no era algo de lo que más me gustaba. Es más, cuando fui creciendo, fui estudiando en profundidad las palabras de Heschel, y me parece muy importante empezar un ciclo como este que estamos compartiendo, hablando de pensadores. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo tan especial, tan diferente, tan único, que es un momento para pensar, para hacer una pausa, para tratar de abrevar de aquellas personas que generaron conocimiento y ver cómo ese conocimiento nos ayuda. Nosotros vamos a compartir alrededor de 45 minutos de exposición, y después las preguntas que ustedes gusten. Y en estos 45 minutos es imposible conocer a Heschel. Solamente lo que yo voy a hacer es que tengan ganas de estudiar Heschel.
¿sí? Solamente voy a inspirarlos a que digan, no puedo vivir sin este autor, no puedo pasar un día más sin leer una página de esta persona. Si logro que alguna por lo menos diga, quiero estudiar más, Dayeinu, como decimos en la festividad de Pesaj. Y una de las buenas noticias, que lo hablábamos antes de empezar la actividad, es que el seminario, a partir de hace un mes aproximadamente, tiene un canal de Amazon con muchos de sus libros, en especial con la colección de Lilmod. Está en Amazon para comprar en Kindle, los precios son de verdad baratos, y vamos a subir también los libros de Heschel para poder difundirlos. Hoy en día, por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos algunos libros de Heschel a la venta, pero traerlos, cargarlos, y todo eso ya es del siglo pasado, y es mucho más práctico en Kindle. Para lo que vamos a hacer, yo voy a compartir una presentación de PowerPoint, que si después alguno la quiere, con gusto la compartimos. Como yo siempre digo, lo que voy a compartir no es mío, es del pueblo judío. Yo solo lo organizo, lo reúno, lo cuento, pero no es mío. Solamente eso. Entonces, si están preparadas para esta aventura, las invito a conocer a este personaje que yo amo. Abraham Yoshua Heschel murió en el año 72, muy joven. Murió después de venir de una manifestación en contra de la pena de muerte. Murió en el mes de enero. Para aquellos que conocen Nueva York, saben el frío que hace en enero, y para los enfermos cardíacos saben que eso es también más complicado. Abraham Yoshua Heschel estuvo manifestando en contra de la pena de muerte y volvió a su casa, y como dicen, murió como un tzadik, se fue en Shabbat. Abraham Yoshua Heschel no siempre se llamó de esa manera. En algún momento él se llamaba, su nombre oficial siempre fue Abraham Yoshua Heschel, pero él se hacía llamar Abraham Heschel, y en un ratito más voy a contar cuándo reincorporó su segundo nombre. Heschel escribió decenas de libros, decenas de artículos, y aquellos que fueron sus alumnos y conocen de primera mano su conocimiento, dicen que era increíble cómo citaba los libros y le decía a la gente, ve a buscarlo a ver si estoy en lo correcto, y las citas siempre eran las apropiadas. Tuvo una formación intelectual muy importante. A los 16 años o antes ya había sido ordenado como rab. Él crece dentro de una familia hasídica en Polonia, de una de las dinastías muy importantes. Él dice que en su sangre hay dos corrientes, la corriente de el Baal Shem Tov, la corriente de la alegría, pero él recuerda que la corriente más fuerte es la del Kotzker Rebbe. Ustedes saben que Kotz quiere decir algo así como espina, y Kotzker Rebbe es un Rebbe polaco, como era Abraham Yoshua Heschel, que exigía de la gente autenticidad. Hay decenas de historias que se cuentan sobre cómo uno podía ser admitido en la yeshiva de Kotzk, que no era una yeshiva muy grande, que no era de las yeshivot más prestigiosas, pero era una yeshiva que exigía de sus talmidim la autenticidad. Hay una historia muy famosa de una persona que va a verlo a el Kotzker Rebbe y le dice, Rebbe, yo quiero ser su alumno porque ya pasé 7 veces por el Talmud. Imagínense lo que es estudiar 7 veces el Talmud. Si uno estudiase una página diaria del Talmud, tardaría 7 años y medio. Y este alumno se presentó diciendo que ya había pasado 7 veces por el Talmud. Y el Kotzker Rebbe lo miró profundamente, como dicen que hacen los rebes, miró su alma, le dijo, ¿y cuántas veces pasó el Talmud por tu alma? Esa es la demanda de este personaje, cuyo libro Abraham Yoshua Heschel lo escribirá más adelante, que voy a contar, pero que demanda de la gente autenticidad. Y en una de las introducciones de sus libros, Heschel dice que él tiene estas dos vertientes hasídicas, pero que su alma está donde está el Kotzker Rebbe, que es una persona estricta, severa,
y que lucha por la autenticidad. Por eso, antes de empezar a conversar, y a él me contó de esta foto, si ustedes identifican la foto, es en el puente que John Lewis pasó hace unos días, el congresista de Estados Unidos que volvió a pasar por Selma. Si ustedes conocen, si vieron la película Selma en alguna oportunidad, uno de los rabinos que está en primera fila es Abraham Yoshua Heschel, aquí lo estoy señalando, y este es Martin Luther King. Martin Luther King estaba invitado a comer a la casa de Heschel para Pesaj. Algunos sostienen que muchos de los discursos que Martin Luther King utiliza hablando de el derecho de los afroamericanos para la igualdad, con metáforas de Yetziat Mitzrayim, con metáforas del éxodo de Egipto, se le pueden atribuir a su relación con Abraham Yoshua Heschel. Lo interesante es que cuando murió Luther King, uno de los oradores en el funeral fue justamente Abraham Yoshua Heschel, y cuando murió Heschel, uno de los oradores en el funeral, obviamente no fue Luther King, hubiera sido imposible, fue la viuda de Luther King. La viuda habló en el funeral. Abraham Yoshua Heschel hace de la vida judía una vida donde la justicia, el clamor por la justicia, el clamor por la igualdad, el clamor por el derecho del otro es fundamental. Nada puede reemplazar nuestro compromiso social. Él tiene un artículo que dice algo bellísimo, dice: la oración que no va acompañada por coherencia es profanar el nombre divino. Y en ese contexto, él formula una frase que es impresionante. Mañana tenemos una actividad en la comunidad donde invité a alguien muy conocido en Chile, que es el sacerdote Felipe Berríos, y voy a comenzar la charla con esta frase. Heschel dice: en Selma, Alabama, sentí que mis piernas rezaban. ¿Qué quiere decir que las piernas rezaban? Quiere decir que están diciendo el Shema, que están diciendo la Midá, o que están conectándose con el Creador. Podemos hacer una clase solo sobre este tema. Pero pensar que marchar por los derechos de los afroamericanos o marchar en contra de la guerra de Vietnam, como hizo Heschel, cuando todavía no era popular hacerlo, o marchar en contra del armamento nuclear, es una forma de devoción a Dios. Ustedes saben que en el mundo hasídico, del cual proviene Heschel, existe un concepto que es hermoso, que es que cada uno de nosotros tiene una forma de Avodat Hashem. Avodat Hashem quiere decir servicio a Dios. Para algunos el servicio a Dios es estudiar, para otros es rezar, para otros hacer mitzvot, inclusive algunos son más delicados, dicen que hay una mitzvah para cada uno de nosotros, deberíamos descubrir cuál es nuestra mitzvah. Heschel pone el activismo social por las causas justas como parte de su Avodat Hashem. Sin lugar a duda, él hizo de eso una de sus grandes pilares. Vamos a ver más adelante 3 o 4 de los aspectos de su vida. Es interesante también, más adelante voy a contar, una de las biografías que escribió fue de Maimónides, de Rambam. Voy a contar en qué contexto lo hizo más adelante. Él en su biografía de Rambam, que está a disposición, se consigue digital también, en inglés, en español, en todos los idiomas, una de las cosas que dice Heschel es que Rambam empezó como un académico y después fue un activista comunitario, y si ustedes ven una de las cartas, de las últimas cartas que Rambam le escribió a su editor, Ibn Tibón, Samuel Ibn Tibón, que fue su editor y su traductor al hebreo, muchos de los libros Rambam los escribió en árabe, en especial el Moreh Nebuchim. Él dice: no vengas a verme porque no tengo tiempo,
lo único que estoy haciendo es curar a la gente y dedicarme a estudiar muy poquito Torá en Shabbat. Posiblemente la vida de Heschel también puede entenderse como alguien que estaba preparado para ser un rebe jasídico, un rebe de las cortes jasídicas como nosotros lo vemos, decidió cambiar el rumbo, irse a la academia, ya vamos a contar cómo, y terminó siendo un activista social. Entonces, la primera frase que quiero compartir con ustedes que pinta algo de su reflexión es: en Selma, Alabama, sentí que mis piernas rezaban. Este es Heschel en una entrevista que, si tenemos un ratito, la vamos a ver al final, una entrevista que está grabada, que está en YouTube, y una de sus frases célebres, de sus frases más famosas, y creo que es una frase que nos compete a todos, en las que todos estamos de alguna manera involucrados. Dice: en democracia no todos somos culpables, aunque sí todos responsables. Vivimos en una época, y en especial el año pasado, en octubre, en Chile, hubo mucha movilización social, y ahí mucha gente descubrió o tomó conciencia de que no todos la están pasando bien en Chile, y esta frase me parece que es absolutamente apropiada para hacernos cargo de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar el país, no podemos cambiar las leyes, no podemos hacer que no haya hambre, pero sí algo podemos hacer. Y en ese sentido, devolvernos la responsabilidad o hacernos cargo de nuestra responsabilidad es parte de Parece que el RAB se desconectó. Vamos a ver si logramos tener nuevamente el contacto con él. Les pedimos, por favor, aguarden unos minutitos. Ahora sí, se ve que estaba hablando con tanta itlaabut, con tanta pasión, que mi computadora se apagó, así que ahí volví. Bien, ahora entonces voy a volver a compartir la pantalla. Discúlpenme, fue un instante que no pude solucionarlo más rápido. Bien, entonces, en democracia no todos somos culpables, aunque sí todos somos responsables. Estas frases célebres, Heschel las dice en diferentes momentos, las dice en entrevistas, las dice en conferencias, pero también en algunos ensayos que él deja para la posteridad. En español hay uno de los libros que recoge los ensayos que se llama Democracia y otros ensayos, que es un libro que está en existencia física y que se va a poner digital, pero en inglés ahora voy a contar también en qué libro es. Bien, nuevamente hablando acerca de el sentido de la vida, el sentido de lo espiritual, también un desafío a las categorías habituales que muchas veces vemos en el mundo religioso. Él tiene un texto muy hermoso sobre la sinagoga que lo hemos compartido en varias oportunidades, preguntándose ¿para qué uno va a la sinagoga? Y él dice, ¿qué va? ¿Escuchar buena música? Puede ir a un concierto. ¿Quiere ver una buena arquitectura? Puede ir a otro lado. A la sinagoga debemos ir para encontrarnos con lo sagrado, para hacernos las preguntas fundamentales de la vida, para despertar nuestra conciencia. Entonces, en ese sentido, esta frase que yo seleccioné también, la meta superior de la vida espiritual no es amontonar una gran riqueza de información. O sea, no es conocer más. Él tiene
4 ensayos sobre la tefilá, él dice, yo no voy a contar lo que es la tefilá, yo voy a compartir con ustedes la experiencia de la tefilá para ver si a ustedes también les pasa. Entonces, no es conocimiento, no es saber que la Amidá tiene 19 bendiciones y que Shabbat tiene 7 y que los que la compusieron fueron los hombres de la Gran Asamblea y que al principio eran 18, por eso se llama Shmon Esrei, y después se agregó una, son 19. No, eso no es lo que él quiere. Él no quiere darnos información, lo que él quiere es transformar nuestra vida. Y por eso, como bien decía Sima al principio, él escribe en prosa, aunque tiene un libro de poesía, voy a contar en qué contexto apareció ese libro, él escribe, dicen los expertos, como si fuera un concierto. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que pensemos en un concierto conocido por cualquiera de nosotros, las 4 estaciones de Vivaldi, y pensemos en nuestra imaginación cada uno de los movimientos. El primer movimiento presenta el tema, después hay variaciones sobre ese tema, y en el tercer movimiento vuelve al tema, pero también con modificaciones. Bueno, Heschel, cada línea, cada párrafo, cada enseñanza la escribe de esa manera, como decía Sima, como variaciones, como poesía. Por eso hay que completar los párrafos que él propone para poder aprender de él y no aburrirnos o no bajar los brazos rápidamente. La meta superior de la vida espiritual no es amontonar una gran riqueza de información. Y hoy en día, fíjense, eso lo escribió, él murió en el año 72. Hoy información con este aparatito que todos ven, podemos conseguir infinita. Hay tanta información que no tenemos tiempo, nos pasa con las clases, con las charlas, con las actividades online. No tenemos tiempo para ver todo, ¿sí? El desafío es no solamente acumular, amontonar, sino enfrentar los momentos sagrados, los momentos únicos, los momentos que se hacen únicos, los momentos que son especiales. Bien. Una última enseñanza con respecto a, fíjense que son fotos de diferentes momentos de su vida, ¿eh? Fíjense qué impresionante este texto. Fíjense si no tendríamos que tener un banner para ponerlo hoy en día en cada país, en cada lugar. Fíjense lo que pasó con los afroamericanos en los últimos tiempos en Estados Unidos. Fíjense lo que empezó a pasar cuando comenzó la pandemia aquí, que empezaron a echarle la culpa a los extranjeros o señalarlos de una manera especial. El racismo es la amenaza más grande de un hombre a otro hombre, y fíjense cómo termina. El máximo odio con un mínimo de razón. Máximo odio con ni siquiera tener una base sólida. Bien, esto a modo de presentación. Ya van 27 minutos, pero es a modo de presentación. ¿De dónde viene Heschel? Ustedes fíjense, aquí abajo está Abraham Yoshua Heschel, y si vemos 2 generaciones antes, hay otro Abraham Yoshua Heschel. ¿Sí? Abraham Yoshua Heschel, este se lo conoce como el Rebbe de Abt. La ciudad de Abt era la ciudad donde Abraham Yoshua Heschel, el abuelo de Abraham Yoshua Heschel que nosotros estamos estudiando, era un Rebbe. Pero no era cualquier Rebbe. Si ustedes ven de este lado, dice Perlow. ¿Sí? Hace muy poquitito tiempo, hace menos de 3 meses, murió alguien de la dinastía Perlow, que son los tíos de Abraham Yoshua Heschel. Cuentan que cuando murió, sus primos Hasidim fueron a buscarlo a su casa para hacer la Tahará y para hacer el funeral, y alguien dijo, no, nosotros nos vamos a encargar. Y los primos dijeron, con ustedes estuvo en vida, ahora nos toca a nosotros atenderlo y darle honor. Y por eso más adelante vamos a ver el Kever de Abraham Yoshua Heschel, vamos a ver que es simple, 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 y está al lado del Rebbe de Perlow justamente. Una de las cosas interesantes de Abraham Yoshua Heschel
el nieto y el abuelo, primero que son Rabanim de Polonia, ¿sí? De esta zona. Es más, acá está, donde estoy señalando, está Abt, pero la dinastía se mudó a Varsovia. Abraham Yoshua Heschel creció en Varsovia, se formó en Varsovia hasta que decidió salir. Ahora voy a contar hacia dónde. Una de las características muy importantes que tiene el abuelo de Abraham Yoshua Heschel, y por eso él vuelve a ponerse Yoshua, ¿se acuerdan que yo dije que iba a explicar por qué? Lo hace, en su nombre oficial lo tenía, pero no se llamaba así. Y yo me llamo Alejandro Simón, pero no siempre usé el Simón. Lo incorporé hace algún tiempo, a lo mejor basado en la enseñanza esta de Heschel. Su abuelo es el que compuso este libro. Este libro es un libro jasídico con características místicas llamado Oev Israel. Para aquellos que leen hebreo, van a ver que acá abajo dice Abraham Yoshua Heschel. Oev Israel es un libro jasídico maravilloso que va con el orden de Parashat Shavua y festividades. Y lo más importante es, ¿qué quiere decir Oev Israel? Quiere decir el que ama a Israel. O sea, es un rebbe cuyo libro, inclusive hay otro motivo secreto que les voy a contar, este rebbe se lo conoce como el Oev Israel, o sea, un rabino cuya Avodat Hashem, cuyo servicio divino es el amor. ¿Por qué digo que hay otro secreto? Fíjense, Abraham Yoshua empieza con Aleph y con Yud. Muchos rebes hasídicos buscan que sus nombres empiecen con las mismas letras que el libro que componen. Por ejemplo, el Meir Shiloach es un rebe que se llama, justamente, empieza con su nombre con las mismas letras que el nombre de su libro, porque al final muchos libros y muchos rebes se terminan identificando. Por ejemplo, al rebe de Gur más famoso se lo llama Sefat Emet, el labio, los labios que hablan la verdad. ¿Por qué? Porque su libro fue de esa manera. Bien, vamos a ver tres aspectos de la vida de Heschel. Primero, no en orden cronológico, pero sí en orden que lo voy a compartir con usted. Primero, académico, ¿sí? Abraham Yoshua Heschel a los 18 años o antes se escapa del mundo jasídico tradicional y se va a varios lugares, uno de ellos a Vilna, que era un lugar de conocimiento judío muy importante, pero se va a un grupo de poetas en Yiddish. Heschel escribió en 4 o 5 idiomas. Escribió en hebreo, escribió en inglés, escribió en Yiddish y escribió en alemán. En los 4 idiomas, los que leyeron los 4 idiomas que él escribió, yo solamente he leído 3 posiblemente, y uno entendí poco, que es el Yiddish, que entiendo algo, pero no para leer poesía como la que él escribió. Dicen que es un maestro de la lengua en todos los idiomas. Abraham Yoshua Heschel, ustedes saben que para poder estudiar en una universidad, como pasa en todo el mundo, uno tiene que estar certificado. En Europa tenían que tener certificado del gymnasium. Gymnasium era la escuela media que le habilitaba a ir a la universidad. Y muchas de estas personas que vienen del mundo jasídico no tenían esa habilitación. Bueno, Abraham Yoshua Heschel la obtuvo. Hay alguien que tiene la mano levantada. Yo recién ahora me doy cuenta porque no veo todas las pantallas. ¿Quieren que hagamos las preguntas ahora o después? Yo prefiero al final. Rabino, yo creo que al final y sí. Perfecto, perfecto. Yo porque no quería ser descortés, que vi eso y me di cuenta recién ahora, discúlpenme. Entonces, Abraham Yoshua Heschel hizo todos los exámenes para ir al gimnasio y terminó estudiando en Alemania, en Berlín. Estudió en una universidad que era la Universidad de Berlín y se cambió el nombre a Universidad Humboldt, y estudiaba también en el Hochschule, que es un seminario rabínico que estaba en Berlín, estudiaba en los dos lugares, y obtuvo su tesis doctoral. Lo que es más interesante es que lo obtuvo en Berlín
y durante la época nazi le rechazaba la tesis doctoral, y están los documentos en varios de los libros de biografía, están ahí, y decía Heil Hitler, ¿sí? No solamente la rechazaban, sino, ¿por qué se la rechazaban? Porque tenía que publicar un libro en una universidad que no sea la de él. Al final terminó publicándolos en la Universidad de Cracovia. Pero imagínense lo que habrá sido en esos años estudiar en Berlín, ir y volver y obtener los papeles. Abraham Joshua Heschel no tenía muchos recursos, él consiguió a alguien de su entorno que le ayuda a financiarlos, pero no era una persona que tenía recursos personales ilimitados. Imagínense el esfuerzo que implicaba. Heschel se salvó de morir en la Shoah gracias a un programa de becas de académicos que lograron hacer en Estados Unidos en un seminario rabínico reformista, el seminario de Cincinnati, que se conoce con la sigla de HUC, que también tiene una sede en Los Ángeles, una sede en Jerusalén y una sede en Nueva York, pero él consiguió que lo saquen de Europa para ser beneficiario de una de esas visas de académicos. Estuvo unos cuantos meses parado en Londres, de Europa salió a Londres, en Londres esperó que la visa se la otorguen, y lo interesante es que él escribió muchas cosas, y este año, mejor dicho, el 2019, se publicó uno de los libros sobre las cosas que él escribió en el tiempo que estuvo bajo los nazis en Alemania y en Londres esperando la visa. Voy a mostrar la foto del libro más adelante. Es un libro sumamente interesante que tiene ensayos cortos que vale la pena para completar la historia de Heschel. Heschel enseñó entonces en Cincinnati, en el seminario reformista. Tenemos documentos de cuando él enseñó ahí, y no se encontraba, porque la brecha entre el judaísmo europeo que él conocía y el judaísmo americano reformista clásico, cuando digo reformista clásico no quiero decir el reformismo actual, sino el reformismo más extremo, él no se sentía en casa, no se sentía conforme. Después pasó al Jewish Theological Seminary, al seminario teológico de Nueva York, que es el seminario Masortí, donde él enseñó, aunque también se sentía un bicho raro. Hay documentos que cuentan que él se sentía parte del faculty, pero el faculty no lo trataba a él como correspondía. ¿Por qué? Porque en muchos de esos seminarios, en los años donde él enseñó, en los años 50, 60, 70, la intencionalidad era una intencionalidad más bien arqueológica, lo que llama filológica, histórica, y su disciplina tenía más que ver con el Ruach, con la Neshama, que con exclusivamente datos y trabajo de ese estilo. Terminó sus días como profesor, como dije antes, en el Jewish Theological Seminary, donde tuvo grandes alumnos. Marshall fue uno de él, Arthur Green fue alumno de él, etc. Como dije, escribió 3 libros que vamos a ver adelante, que son sus libros teológicos principales, y vamos a ver también otros libros que él escribió. Otro aspecto de su vida es como activista social. Acá lo vemos nuevamente con Luther King. Eso, si no me equivoco, es en el Mall, National Mall en Washington, o en el cementerio de Arlington. En uno de los dos es esta foto. Heschel concurrió a esas marchas, y como dije antes, no solamente se dedicó al activismo por el derecho de los afroamericanos, sino también en contra de la proliferación nuclear, en contra de la guerra de Vietnam. Él tiene una carta que le manda a Kennedy sobre ese tema, diciéndole que está en sus manos terminar la guerra de Vietnam, y fue el nombre de uno de los libros que voy a mostrar más adelante. Para aquellos que estén interesados, yo la verdad es que no conocía muy profundamente la guerra de Vietnam y sus contradicciones. Sí, he visto películas, lo que sea. Hay una serie en Netflix que tiene 6 o 7 capítulos muy largos, eso sí, hay que tomarse el tiempo para verlos, que muestra
cómo los americanos sabían que la guerra estaba perdida, pero aún así seguían invirtiendo recursos, gente, y seguían adelante. Lo digo para entender el contexto de un líder espiritual oponiéndose a esa locura. Bien, el tercer aspecto que quiero resaltar de Abraham Joshua Heschel es el aspecto del diálogo interreligioso. Aquí lo estamos viendo con el cardenal Bea. El cardenal Bea fue el encargado de las relaciones de diálogo interreligioso, en especial con el judaísmo, durante el Concilio Vaticano II. Heschel estuvo muy pendiente de eso, era la contraparte judía en el Concilio Vaticano II. Él, cuando tuvo la entrevista con el Papa Paulo VI, le dijo el Papa: me siento uno de sus discípulos, había leído el libro de Shabbat y otros libros, pero algunos sostienen que gracias a la intervención de Heschel, la Iglesia sacó un párrafo que iba a estar presente en las declaraciones finales del Concilio Vaticano II, que tenían que ver con dos cosas: con la intención de seguir convirtiendo a los judíos al cristianismo. Aquellos que tenemos más de 50 años, 60 años, 70 años, sabemos que muchas veces en la misa se decía: y recemos por los pérfidos judíos. Bueno, la Iglesia después de Vaticano II lo sacó, pero seguía, antes de concluir el Vaticano II, había algunas frases que seguían siendo complejas para el judaísmo, por ejemplo, la idea de que teníamos que convertirnos para ser redimidos, y terminó en una frase diciendo que el pacto judío seguía vigente y que también era una forma de salvación, que posiblemente para nosotros hoy en día no sea tan relevante porque vivimos en otra época, pero post-Shoah era indispensable que hable en esos términos. Entonces, los tres aspectos: académico, activista social y diálogo interreligioso. Y lo último que quiero resaltar en este punto de vista es Heschel como poeta. Heschel tiene un libro que se llama De Shema Meforash, el nombre inefable, el hombre, o sea, el hombre es el nombre inefable de Dios, que está escrito en Yiddish. Hay una versión bilingüe, que si posiblemente más adelante tenemos una foto. Algunos dicen que vale la pena estudiar Yiddish como para leer, solamente para leer ese libro y para leer el libro que escribió del Kotzker Rebbe, que más adelante también vamos a ver. Bien, yo quiero ahora compartir la bibliografía de Heschel. ¿Qué escribió? ¿En qué contexto? ¿Qué podemos aprender de eso? Etcétera. Durante la época en que estuvo en Alemania, ustedes saben que los nazis le prohibieron a los judíos participar de la vida pública, de la vida académica, de la vida profesional, de la vida intelectual. Hubieron sí algunas editoriales judías, y Heschel editó dos textos biográficos. Uno sobre Maimónides y otro, el de Maimónides obviamente lo tengo, el de Abarbanel nunca lo conseguí. La única foto que conseguí de este libro es esta. Se ve que es un opúsculo bastante lastimado, pero lo bueno es que se reeditó en ese libro que yo conté, que se editó el año pasado, con los escritos que hizo bajo Alemania nazi y en Londres. Lo interesante es que las dos biografías son de personajes sefaradim, ¿sí? Es una cosa sumamente interesante que Heschel escriba sobre dos autores obviamente súper importantes del mundo sefaradí. Bien, su tesis doctoral la hizo sobre los profetas. Como dije, la acreditó en la Universidad de Cracovia, y nosotros tenemos la suerte de tener en español 3 volúmenes sobre los profetas que se consiguen digitalmente y que son parte del legado de Heschel. Los profetas, el hombre y su vocación; los profetas, simpatía y fenomenología; y los profetas, conciencia, conceptos, historia y teología. Estos 3 libros fueron editados en Argentina, en algunas bibliotecas digitales están, posiblemente nosotros también con el tiempo lo podamos subir para aquellos que les interese. Lo que hace Heschel es un análisis general de los profetas,
de un punto de vista teórico, y después habla de cada uno de ellos. Uno de los libros famosos de Heschel es El Shabbat y el hombre moderno. Está en español. Es un libro que empieza hablando de la sociedad tecnológica y su concepto principal es que el judaísmo no hace catedrales en el espacio, sino que construye tiempo sagrado. El tiempo sagrado es Shabbat, el tiempo sagrado son los calendarios judíos. Lo más importante es eso. Él utiliza la palabra catedrales en el tiempo como diciendo que lo más magnífico es la santificación del tiempo. Heschel muchas veces dice, no hay espacio sagrado, a pesar de que más adelante escribe un libro y habla de un espacio sagrado. Lo escribió después del año 67. Todos se pueden imaginar de qué estamos hablando. Bien, este libro en español, El Shabbat y el hombre moderno, siempre viene acompañado de otro opúsculo muy lindo que se llama La tierra es del Señor. Y es su tributo, el tributo de Heschel a los judíos que murieron durante la Shoah, pero no habla de la Shoah, lo que hace es reconstruir la vida en el shtetl. El libro este es un libro que se lee en un par de horas o en un rato, si uno lee rápido, pero lo que muestra es el sabor de la vida del shtetl. Vale la pena leerlo si tienen parientes que vienen de Europa, de Polonia, de Rusia, sin lugar a duda, vale la pena revisarlo. Yo hablé del libro del Kotzker Rebbe, en inglés se publicó un resumen de ese libro, se llama La pasión por la verdad, y Heschel empieza diciendo esto que yo conté, que parte de su vida estaba en donde nació el Baal Shem Tov, pero parte de su vida en Kotzk. El libro que mencioné del espacio sagrado e Israel es este, un eco de la eternidad. Tiene un relato de cuando llega por primera vez al Kotel, que quien fue al Kotel alguna vez y lees el relato, siente que Heschel está describiendo lo que uno está diciendo. Dice, camino por las calles que caminó Isaías, llego al Kotel no solo, empujado por las generaciones que no tuvieron el privilegio de pararse delante de estas piedras, siento que las piedras me hablan, tiene la rugosidad de la historia judía, etc. Está en español en el libro La democracia y otros ensayos. El libro que yo mencioné, que tiene el título de una carta que le escribió a Kennedy, Grandeza moral y audacia espiritual, son ensayos que compiló su hija. Susan Heschel es una académica muy, muy prestigiosa. También algunos de sus artículos están en La democracia y otros ensayos. Ahora voy a hablar de, digamos, la trilogía de Heschel académica, teológica es Dios en busca del hombre y El hombre no está solo. Fíjense qué título sugestivo. No es el hombre el que busca a Dios, sino Dios el que busca al hombre. En la teología de Heschel, Dios necesita al hombre para que cumpla con su misión. Es absolutamente jasídico. Una de las características que Heschel tiene en su relato es que él utiliza muchos conceptos jasídicos sin necesidad de decirnos para que nadie diga, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, sino él los pone en términos contemporáneos. Dios en busca del hombre y el hombre no está solo. Este libro, cuando se publicó, yo estaba en el seminario y era el que les dije que era la teología oficial y que yo me había revelado. No quiere decir que no lo leí en su momento, pero me había revelado un poquito. Bien, La democracia y otros ensayos, este libro se consigue, está físico, es un libro que tiene ensayos variados, ensayos sobre la juventud, sobre la educación, está uno de Maimónides, está uno de la Tefilá, está de Israel, bueno, sobre ancianidad, etc. Tal vez algunos libros de esto tenemos en la comunidad, me parece. Este es el libro de poesía, este libro está editado
bilingüe en Yiddish y en inglés. Fíjense también, el Shema Meforash es lo que nosotros llamamos Hashem o Adonai, que en hebreo se escribe con 4 letras que no sabemos cómo se pronuncia. Y él lo que dice es que el nombre inefable de Dios es el ser humano. Esto seguramente es una foto de la Varsovia donde él creció. Este libro es uno de los pocos libros de Heschel que yo no leí, me lo traje para leer en pandemia, pero me traje unos 30 libros más y todavía no he llegado a leer. Es un libro que tiene 1500 páginas o 1000 y tantos páginas. Originalmente está escrito en hebreo. En hibrid se llama, para aquellos que leen hibrid, tiene un nombre muy sugestivo, se llama Torah min hashamayim, la Torah del cielo, va'aspaklaria shel adorot, en el reflejo, en el espejo de las generaciones. Y este es un texto de teología talmúdica, y lo que discute son 2 escuelas rabínicas, la escuela de Rabbi Ishmael y la escuela de Rabbi Akiva. Todo el libro es sobre esas 2 escuelas. En inglés lo publicó el rabino que está aquí, Gordon Tucker, que hizo una selección y una organización diferente de ese libro. Bien, tiene varios libros sobre el hasidismo, este que se llama El Círculo del Baal Shem Tov, y analiza los primeros hasidismo. Ustedes saben que hoy en día la historia del hasidismo es una historia que se está reviendo, y se pregunta cuántos eran los talmidim del Baal Shem Tov en su momento. Algunos dicen que eran solo un puñado. El que hizo crecer la escuela del Baal Shem Tov fue su discípulo, el Magid de Meserich. Este también es con uno de sus alumnos, Dresner, Hasidim y Alajá, y este es el Kever de Abraham Yoshua Heschel, ¿sí? Esta es su lápida. Acá dice justamente el nombre y datos muy pequeños, no habla de la grandeza. Si tuviéramos esta imagen ampliada, veríamos que está al lado del Rebbe de Perlo, está su sepultura en uno de los cementerios judíos de Nueva York. Bien, para los que les interese un poco más detallado la vida de Heschel, hay una biografía en 2 tomos que están en digital, que está disponible en inglés. La primera es hasta que llega a Estados Unidos y la segunda es hasta su muerte. Acá lo vemos en sus 2 etapas. Este libro es el libro que se publicó recién el año pasado, que son sus escritos durante el exilio nazi, durante la opresión nazi en el exilio en Londres. Este es un libro que escribió su hija, que es una selección de sus artículos, que es bastante bueno como para poder tener una imagen de su pensamiento. Y los últimos libros que quiero presentar son libros de comentaristas sobre Heschel. El primero es de un rabino del JTS, que se llama Shai Help, que es un libro que es el primero que se anima a hacerle críticas, pero críticas en el sentido académico, no rechazando su libro, sino mostrando cuáles son los temas inconclusos o algunas de sus contradicciones. Por ejemplo, esto que yo conté, que Heschel dice todo el tiempo que no hay tierra sagrada, pero después escribe un libro sobre Israel y dice que es la tierra sagrada. Bueno, Shai Help lo presenta como una de sus contradicciones y ver si esa contradicción se puede superar o no. Este libro es un libro fundamental como introducción, Holiness in Words, santidad en palabras, haciendo referencia al estilo de Heschel. Este es un libro escrito por un pastor, no es un libro judío sobre Heschel, es un libro de un pastor protestante sobre Heschel, y este último es un libro de un autor contemporáneo que se llama, a ver si lo leo, ahí está, Michael Marmur. Es un rabino reformista vinculado al HUC en Israel, es uno de los decanos del seminario reformista en Israel. Lo que quiero decir con esto, me faltó un autor más que se llama Natán López Cardoso. No sé si alguien conoce a ese autor. Natán López Cardoso es un autor contemporáneo muy prolífico, muy interesante. Es un rabino ortodoxo nacido
en Ámsterdam, que vive en Israel, y todo el tiempo lo cita Heschel como fuente de su inspiración. Si me dan solamente un minuto, quiero mostrarles un poquito de una entrevista de Heschel, solamente para que lo veamos en acción, no por otro motivo. Voy a ver si puedo ponerlo. A ver si puedo hacerlo. Mientras tanto, Rab, le cuento que Yael tuvo un problema con su conexión, está sin internet en la casa, Okay. así que en cualquier momento se contacta o si no lo seguimos nosotros, le leo las preguntas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a ver si puedo compartir esto. ¿Se ven algo? Esto es frase muy importante. People concerned with problems of inner life, spirituality, of integrity. People who have shown great compassion and understanding for other people. Your life itself has not been an easy life. Hasta ahí, esa entrevista está en YouTube, lo pueden buscar, lo pueden ver ustedes. Lo que empieza diciendo, habla en un inglés muy yiddish, ¿sí? Empieza diciendo: tuve el privilegio de crecer con gente que yo podía reverenciar, gente a la cual le importaba el prójimo, a la cual le importaba la integridad. Fíjense qué importante crecer en un ambiente de valores para inspirar a el resto. Bien, entonces, con gusto escuchamos, como dije, 45 minutos, me pasé unos minutos más, disculpen. Pero compartamos las preguntas a ver si las puedo responder con mucho gusto. Estás con el micrófono muteado, Kelly. Ahora sí. Hay muchos mensajes de felicitaciones, de agradecimientos, que les gusta mucho la exposición. Y aquí hay una pregunta de María Teresa que dice: ¿cómo es el nombre de la hija de Heschel? Se llama Susan Heschel. Susan, y es académica, tiene varios libros publicados, varios libros sobre feminismo y judaísmo. Vale la pena rastrearla, tiene cosas muy, muy interesantes, solamente en inglés. Había una persona que era la que había levantado la mano, le vamos a tratar de dar el audio, no tiene buena conexión aparentemente, pero ella es Karin Aronofsky. A ver, Karin, si tienes que darte tú el audio, Karin. También estaba con problemas de audio. Karen Aronofsky, ¿Sí? no sé si tiene alguna relación con el director de cine, con el que hizo la película Pi. Hola, Rabino. Buenas tardes, Rabino. Me imagino que sí, pero él se escribe con F y yo me escribo con doble B. Bueno. Rabino, quiero leerle una frase famosa que él escribió. ¿Se cortó a mí o a todos? A todos. En algún momento, que dice así, comillas: no me es cómo responder a ese ser que abarca todo lo que enfrento. ¿Para qué estoy aquí? Esa es la pregunta. Bueno, Heschel es descendiente de una escuela, como dije antes, hasídica. El hasidismo se pregunta básicamente cuál es nuestra misión, y es una pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse. ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Los hasidim lo llaman a eso tikkun. Nosotros usamos la palabra tikkun para otras cosas. Tikkun quiere decir arreglar. Los hasidim dicen que cada uno de nosotros viene a hacer un tikkun, viene a hacer algo que ningún otro puede hacer. Heschel lo pone en otras palabras, no en palabras tradicionales, a propósito. Yo creo que al final él empieza un artículo muy famoso diciendo
que no hay que culpar a la religión por la decadencia, no hay que culpar a la ciencia por la decadencia de la religión, sino que hay que pensar en si no es culpa de la religión que dejó de hacerse las preguntas últimas. ¿Cuáles son las preguntas últimas? Son las preguntas primeras en realidad. La pregunta por el sentido, la pregunta por la justicia, la pregunta por el rol de cada uno de nosotros. Y eso se enmarca, obviamente, en la pregunta de Heschel. Hay otra pregunta, bueno, y saluda desde Gracias. Miami, Esther Acunis, Claro, y hola, pregunta Esther. si se está dando cátedra en el seminario rabínico con los temas de los pensadores judíos. Justamente ahora sale una serie de online que da el rabino Yattá sobre Heschel. Nosotros vamos, como dije antes, es un tiempo muy importante para volver a los autores. Posiblemente yo dé unas 4 charlas sobre 4 pensadores judíos fundamentales del siglo XX, que son Heschel, Buber, Kaplan y Soloveitchik. Cada uno otro movimiento, para que nadie diga que no falta. Posiblemente eso va a ser los martes. Ahora estaba terminando un programa los martes, va a ser los martes a la nochecita, tipo a las 7 posiblemente. Así que eso es para Esther que quería preguntar. Francine levantó la mano también. Qué respetuosos todos, muy bien del orden. Sí, Débora Cooperman pregunta, bueno, dice que no le quedó muy claro la línea que siguió Heschel. Enseñó reformas, Masortí, y viene de una familia masífica. Querida Debbie, te voy a repetir lo que siempre te repito en otros ámbitos. Las etiquetas son para los dulces de fruta. Heschel no es nada de eso. Heschel es Heschel. Viene de un background hasídico, se sale de ese background hasídico y enseña la reforma como profesor. Él no es reformista. ¿Sí? Él va al seminario que le permitió sobrevivir la Shoah y dar clase, pero él no se identifica con el movimiento reformista. Enseña en el JTS, tiene afinidad del JTS, pero no es exclusivamente conservador. Muchas de las cosas conservadoras y muchos de los alumnos conservadores seguimos a Heschel porque nos inspira, porque nos gusta, pero Heschel, es mucho más allá de un grupo, un movimiento. ¿Sí? Yo creo que encasillarlo en una sola cosa no es hacerle justicia. Y yo quiero contar lo que es él, ¿no? Quiero decir algo, me encanta que está Eti por ahí, que hace mucho que no la veo en nada, Eti. A muchas de las otras personas la veo, pero a Eti no la veo en nada. No le estoy tirando las orejas, le estoy diciendo nada. Rab, acá hay una pregunta de Israela Rosenblum que dice si hay algún rabino que sigue los pasos de Heschel en el tema social en Estados Unidos. Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay muchos. Muchos de los, creo que yo, el último tiempo, todo lo que ocurrió con el tema de los afroamericanos, creo que Heschel hubiera estado en primera fila y que muchas de sus enseñanzas hubieran aportado a dar ideas, a dar valores, a dar muestra de cómo el judaísmo también está por esas cosas, ¿no? Yo creo que muchos están inspirados en él, sí, yo creo que muchos. Y de todos los movimientos, no solo del movimiento Masortí, como dije antes, Natán López Cardoso, en cada ensayo, él escribía hasta antes de la pandemia, hasta antes de la crisis social, escribía un ensayo por semana, le diría de 4 ensayos por mes, 3 los citaba Heschel. Es increíble. Porque además pasa algo. Yo dije que murió en el año 72. Este es un autor contemporáneo a nosotros. Y ustedes saben que los autores crecen en proyección cuanto más pasa el tiempo, cuanto más gente los estudia, cuanto más escritos académicos hay sobre ellos, cuanto más su influencia perdura. No es como podríamos pensar al revés, que murió, como se dice en Argentina, murió el perro, se acabó la rabia. No, en los autores
pasan más años y más influencia produce en la gente. Yo creo que sí, que hay muchas personas que se sienten inspirados por él. A lo mejor no uno solo, a lo mejor es una generación que siente inspiración de Heschel. Le vamos a dar la palabra a Francine, que quería comentarte algo. ¿Cómo no? Francine, te hola. escuchamos. Hola, Rabino, qué gusto. Yo estoy maravillada y estoy leyendo las citas de Abraham, de Heschel, y hablando de la sombra, y yo me siento realmente asombrada de ver la influencia de Heschel. Me di cuenta, yo viví en Brasil, y yo vi que todos los rabinos Masorti tenían esa responsabilidad de la época de dictadura, como aquí también el rabino Kreiman, que fue muy controvertido, pero en ese aspecto de luchar por los derechos humanos, eran impecables. Todos se mojaron, todos no sé, pero yo vi grandes Masorti levantarse y sacar la voz y defender y buscar bueno, tiene que ver con... Marshall fue alumno de Heschel, él trajo esa visión sí, al pueblo judío. Aquí me hacen dos preguntas que me parecen muy interesantes, que van en la línea de lo que David preguntó. Si es aceptado por los rabinos de la época que son más tradicionales y si los reformistas lo citan como referente. Cuando alguien escribe algo profundo e interesante, todos dicen que son de su bando. O sea, todo el mundo dice, Heschel dice lo que yo pienso. Y hay reformistas que siguen a Heschel y hay reformistas que no siguen a Heschel. Hay ortodoxos que citan a Heschel, hay ortodoxos que no citan a Heschel. O sea, lo mismo conservadores. Hay conservadores que les gusta Heschel. Yo conté que cuando estudié en el seminario era rebelde y no me gustaba. Ahora estamos pensando, se cumplen, ahora se van a cumplir un gran aniversario en un par de años de su muerte. Estamos pensando escribir un libro. Y mucha gente va a escribir sobre él. O sea, cuando alguien, como decir Rambam, Maimónides, me preguntaron lo mismo cuando di la clase de Rambam hace un par de semanas en el museo. Bueno, ¿hay gente que no le gusta Rambam? Sí, hay gente. Rabbi Nachman de Bratslav dice que no hay que leer el Moreh Nebuchim porque es un libro de apicoides. ¿Y saben quién le hace caso a Rabbi Nachman en eso? Nadie, todo el mundo lo sigue estudiando, porque también hay que desmitificar que el judaísmo no es monolítico y que no podemos ver que el judaísmo son solamente corporaciones de grupos que son de una manera u otra. Las cosas tienen más matices, tienen más amplitud, tienen mucho más variedad que una cosa así estricta. Por eso cité al rabino Natal López Cardoso, que es brillante, que es una persona que hay que seguir, y cómo él no dice, Heschel es masortí, Heschel es ortodoxo, Heschel es reformista. No dice, Heschel enseña tal cosa. La película sobre la guerra de Vietnam no es una película, es una serie que está en Netflix. Es una serie de 6, no sé cuántos capítulos largo. Cada capítulo tiene como 1 hora y media. Hay que verlo en 5 veces porque nunca hay tiempo para ver 1 hora y media entera, pero vale la pena verlo. Muchas gracias, Rab. Sima, no te vemos, pero quiero saber si ahí nos escuchas, si te escuchamos. Aquí estoy. Quiero en este minuto agradecer al rabino porque si hubiéramos soñado en una clase magistral para partir este ciclo de buscar nuestra esencia como judíos desde la espiritualidad, nunca habríamos imaginado el privilegio que hemos tenido a través de usted, rabino, para encontrar nuestras inquietudes espirituales a través de estudiar a Abraham Yoshua Heschel. Él recibió el doctorado a través de su tremendo libro, Los Profetas. Y yo creo que él en sí mismo representa la visión de los profetas modernos, siendo él un visionario de nuestros tiempos. Y más allá, representar el pensamiento universal del judaísmo.
y la grandeza de por qué existimos como judíos. Uno de sus artículos de democracia y otros ensayos es los senderos que nos llevan a Dios. Y el otro libro notable es cómo Dios nos busca a nosotros, a los hombres. Rabino, la genialidad de usted de transmitirnos el espíritu de Abraham Yoshua Heschel ha sido un privilegio. Agradecerle por la motivación de que cada uno de nosotros, preparándonos para los Yamim Noraim y para la vida entera, tenemos a Abraham Yoshua Heschel, que ha hecho el camino de respondernos. Gracias, es un privilegio, un honor tenerlo con nosotros, y esta inspiración es para llevarlo a los hijos, a los nietos y a toda la familia judía del mundo. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todas las que escribieron, a los hombres y a las mujeres que nos acompañaron. Me preguntaron si las mujeres pueden estudiar en el seminario. Obviamente pueden estudiar. Y el artículo que usted nombró, Sima, Los senderos que conducen a Dios, es muy interesante, que yo doy clase en un diplomado en la Universidad Católica y se los doy a los alumnos y siempre escriben sobre ese artículo, quedan extasiados de lo que dice. Así que, bueno, que tengan buenas tardes, cuídense. Si están en comunas que empezaron a salir, aún así tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables porque queremos seguir compartiendo muchas, muchas cosas. Que tengan buena semana. Muchas gracias, Rabino, en nombre de Huizo Chile y de todas las Javerot. Muchas, muchas gracias. Estuvo muy interesante su charla. Nos vemos pronto. Gracias, querida Kelly. Gracias a todas por participar. Que estén bien. Gracias.